que tenemos a continuación a Laura y a Iván, médicos rehabilitadores en Neuroekin y en Osakidetza. Laura es licenciada en Medicina y Cirugía por la UPV, completó la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital de Cruces y desde entonces ha desarrollado su actividad profesional en el Hospital de Gorliz, donde forma parte de la unidad de rehabilitación de daño cerebral. Y por otro lado tenemos a Iván, que creo que está ahí a tu lado, ¿no? Hola. Hola Iván, buenas tardes. Bueno, aprovecho para hacer tu presentación. Médico rehabilitador, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y especializado en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario de Valdecilla, en Santander. Experiencia específica en rehabilitación de disfagia orofaríngea neurógena. Trabaja desde el 2015 en la unidad de daño cerebral del Hospital de Gorliz y colabora con Neuroekin. Estas dos personas nos van a mostrar su conocimiento y su experiencia y nos van a hablar de los retos en la rehabilitación tras un ictus. Así que os dejo ahí, todo vuestro. Gracias. No sé si se ve bien ya. Sí, perfectamente, sí, Laura. Vale, pues bueno, como bien ha dicho, somos Laura González y Iván Ortega, médicos rehabilitadores, nos dedicamos al daño cerebral desde hace años. Cuando nos invitaron a la webinar, pues bajo el título de retos de la rehabilitación, se nos ocurrieron muchas cosas, pero bueno, había que elegir un par de temas y nos hemos decantado por la neurooftalmología, que os contará luego el doctor Ortega. Pues bueno, es un tema poco tratado e importante para los pacientes que lo padecen. Y yo voy a hablar de las nuevas tecnologías en neurorehabilitación. Entonces, bueno, tanto las nuevas tecnologías como la neurorehabilitación, la verdad que están avanzando un desarrollo muy rápido. Tras sufrir un daño cerebral, a pesar de hacer un tratamiento intensivo, correcto y precoz, pues no siempre se consigue la recuperación completa de todas las funciones perdidas. La eficacia de la rehabilitación aumenta con el tratamiento. Además de intensivo y repetitivo y específico, lo importante es implicar al paciente y retarle en sus logros. Hay 3 elementos claves en la neuroplasticidad, que es la motivación, el feedback sensorial y repeticiones necesarias para que tengan lugar los cambios corticales que lo originan. Las nuevas tecnologías lo que permiten es incrementar la duración de las sesiones, sin un trabajo adicional por el terapeuta. La investigación actual en neurorehabilitación gira en torno a la creación y selección de las terapias más adecuadas. La investigación lo que pretende es crear dispositivos y tecnología que ofrezca un tratamiento más intensivo y personalizado, sobre todo, con la finalidad de poderlo adaptar a las necesidades de cada paciente. Existe una evidencia cada vez más consistente de la eficacia de estas nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías suponen una herramienta de gran interés para conseguir nuestro objetivo, que sería alcanzar la máxima recuperación funcional. La robótica, junto con la terapia convencional, lo que brindan es una enorme cantidad de beneficios a las clínicas y a nuestros pacientes. Todo esto ha supuesto un cambio revolucionario y se está haciendo un hueco en los centros de rehabilitación de todos los sitios, siendo su uso cada vez más habitual. Y bueno, a día de hoy existen múltiples ensayos dirigidos a aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la rehabilitación. Voy a ir repasando por algunas de las áreas de las nuevas tecnologías que tenemos. De la estimulación cerebral no invasiva, pues no voy a comentar mucho porque ya ha hablado la doctora Belarrínaga largo y tendido. Pues bueno, recordar que está la estimulación magnética transcraneal y la eléctrica. Dentro de la estimulación eléctrica está la estimulación eléctrica por corriente directa, que es la forma de estimulación más habitual, y tanto las de corriente directa como las demás se han empleado con éxito para el tratamiento de algunos de los síntomas producidos por el daño cerebral, tanto en la esfera motora como cognitiva como emocional. Luego tenemos la realidad virtual, que se ha hablado también esta mañana, y no voy a comentar nada más. Y luego están los simuladores. Los simuladores pueden abrir la puerta a recuperar importantes niveles de autonomía para la persona con discapacidad. Se están desarrollando sobre todo simuladores de conducción. A día de hoy no queda muy claro qué pacientes o en qué momento o quién debe valorar
la capacidad de conducción después de un ictus. La realidad es que muchas personas vuelven a conducir sin un asesoramiento profesional ni ninguna evaluación. Muchos deciden no conducir o reducir su actividad. Ante esta situación es necesario identificar a aquellos pacientes que han sufrido un ictus y que están en condiciones de conducir. Vale. Bueno, voy a hablar un poquito de telerehabilitación. La telerehabilitación es la telemedicina, es una parte de la telemedicina, es una nueva forma de trabajo para dar una continuidad asistencial en un nuevo modelo asistencial. La telerehabilitación es un subcomponente de la telemedicina. Se pueden utilizar, sobre todo se usan videojuegos. Es una alternativa a los servicios de rehabilitación ambulatorios de atención habitual. Se ha ampliado drásticamente en los últimos años, como resultado de los avances en la tecnología, en las telecomunicaciones y la disminución de los costes informáticos. Podemos dividirlos en 3 categorías, los que están basados en imágenes, basados en sensores y en tecnologías virtuales. Por una parte, la telerehabilitación abre un abanico de posibilidades para los pacientes, sobre todo con la informática y la comunicación, pero a su vez es un elemento que puede producir desigualdad social, al excluir a aquellos pacientes que son incapaces de utilizar soportes, no tienen internet, no saben utilizarlo, y eso sería lo que se llama la brecha digital, sobre todo para la población mayor y la población rural. Vale, por áreas, pues bueno, en logopedia, como ha comentado Ángela, hay un montón de nuevas tecnologías, entre ellas el Vital Steam, del que ya he hablado, y luego están los sistemas alternativos a la comunicación y programas informáticos especializados. Lo que permiten es personalizar las pantallas, adaptarlas a diferentes plataformas como ordenadores, portátiles, tablets, móviles, etc. A nivel de neuropsicología, la innovación tecnológica también se hace patente con la utilización de sistemas como el NeuroNav, que es de los más conocidos. Es una plataforma web que integra más de 6.000 ejercicios de rehabilitación y estimulación cognitiva, decenas de juegos de ordenador, simuladores de entornos reales, y lo que sirven es de apoyo a los terapeutas en la rehabilitación del daño cerebral. El sistema refuerza los aciertos, analiza los datos, monitoriza la evolución del paciente y el programa puede aumentar la exigencia y la dificultad de las tareas según el rendimiento del paciente. Hay otras muchas plataformas online, además de esta, que es la más conocida. Vale, a nivel de extremidades superiores, pues bueno, la terapia ocupacional aborda de forma específica la reeducación de las extremidades superiores desde los momentos más iniciales, donde apenas hay actividad, hasta las etapas ya finales. Existe evidencia clínica que avala la utilización de la tecnología en la rehabilitación de la extremidad superior afecta. Voy a hablar de la electroestimulación funcional y de la robótica en miembro superior. La electroestimulación funcional es la aplicación de corrientes eléctricas para restablecer las funciones dañadas. Los requisitos son que haya actividad a nivel de musculatura proximal, que el sistema nervioso periférico y la piel estén indemnes, que no haya limitaciones articulares ni una espasticidad severa y pues bueno, la motivación y la capacidad de aprendizaje para su manejo por parte del paciente y el terapeuta. Vale. Luego están las neuroprótesis, que son las órtesis que se utilizan con la electroestimulación. El objetivo los logros de la electroestimulación lo que hacen es aumentar la fuerza, reducir el dolor, disminuir la espasticidad y mejora la función de pinza y presión manual. La electroestimulación y la realización simultánea de ejercicios lo que hacen es estimular la recuperación motora. El uso de la electroestimulación en la extremidad superior es una tarea compleja y se está investigando en la utilización de tecnología basada en una matriz de electrodos multicampo. A nivel de extremidad superior es mucho más complejo que de extremidad inferior. No hay un consenso sobre cuál es la dosis mínima eficaz de electroestimulación, ni el número de sesiones, ni el tiempo real en horas para alcanzar la mayor recuperación funcional posible. Algunos de los sistemas más utilizados de electroestimulación es el Handmaster NES y el Bionic Glove. Pues bueno, es una ortesis que lleva una electroestimulación incorporada.
A nivel de robótica, en los 20 años que lleva funcionando la robótica, pues ha ido adaptando y ha pasado de ser una herramienta exclusiva para el uso en investigación a estar ya integrada en la rehabilitación. Hay muchos artículos de revisión y muchos sistemas robóticos diferentes para la rehabilitación de miembros superiores. En la actualidad se utiliza para evaluar la capacidad motora de los pacientes, proporcionar terapias más intensivas, ofrecer resistencia o asistencia al movimiento del paciente según sus necesidades y mostrar un feedback en tiempo real, tanto a los pacientes como a los terapeutas. Todo ello contribuye a una mayor funcionalidad y a una mejora en las actividades de la vida diaria. La terapia con robots mejora la fuerza, mejora el control y actividades cotidianas en la misma medida que la terapia intensiva convencional. Por tanto, la combinación de robots con terapia tradicional mejora los resultados, además de complementar el trabajo diario del terapeuta y nos ayuda a aumentar la motivación del paciente. Los programas de tratamiento deben ser individualizados. Podemos variar la duración, la frecuencia, la intensidad. Es esencial facilitar la accesibilidad al clínico de estas nuevas tecnologías y continuar realizando futuros ensayos. La robótica en extremidad superior pues, tiene diferentes mecanismos de acción. Pueden ser para utilizar como movimiento pasivo, como movimiento activo asistido, activo resistido o ejercicios bimanuales. En 2012 se crea el dispositivo Arm Assist, que es el de la izquierda. Es el primer prototipo diseñado para miembro superior y supone una innovación en el tratamiento del déficit físico de extremidades superiores. Se trata de un dispositivo robótico móvil, además de una plataforma software que cuenta con diferentes pruebas y juegos orientados a la telerehabilitación, los cuales permiten realizar una actividad física progresiva, repetitiva y motivadora, orientada a la práctica de tareas funcionales con la extremidad superior afectada. A partir de ahí han ido surgiendo muchísimos más robots. He puesto algunos dibujos de diferentes empresas. Unos se centran más en la mano, otros en la extremidad superior global, unos son más tipo sensores, otros robóticos. Pues bueno, está el Armeo, el Diego, Hand Tutor, Amadeo, Exoglobe, InMotion, muchísimos hay. A nivel de extremidades inferiores, lo mismo, hablaré un poquito de la electroestimulación funcional, de bipedestadores y plataformas de equilibrio, de nuevas tecnologías para la marcha, cinta rodante con suspensión de peso, sin ella, y la robótica y dentro de esta los exoesqueletos. La electroestimulación funcional en extremidades inferiores, pues lo mismo que en extremidades superiores, consiste en aplicar estímulos eléctricos para activar músculos paréticos y lograr una determinada acción. En este caso sería la bipedestación, caminar. Mejoran la fuerza y la función, que sería la marcha en este caso, en pacientes seleccionados. Tanto las ortesis como la electroestimulación funcional producen ganancias funcionales similares. La mejora de la marcha solo ocurriría mientras estamos usando la ortesis. El Fascia Walk es la última generación de dispositivos de rehabilitación de la marcha basado en la estimulación eléctrica funcional. En cuanto a los bipedestadores y plataformas de equilibrio, pues bueno, son plataformas computerizadas para la reeducación postural y sistemas basados en videojuegos para mejorar el equilibrio tanto estático como dinámico. Está el bipedestador activo sensorizado, que lo que permite es el reentrenamiento de la bipedestación, los traslados de peso desde etapas muy tempranas. Y hay un montón también de tipos de robots y de marcas diferentes. Como he puesto ahí, el TeraTrainer, el Balance Tutor, Balance Back, Timo. Bueno, cada uno hace una función un poquito diferente, pero al final parecido. El tratamiento de la marcha en cinta rodante, pues como se ha visto, no es más efectivo que el entrenamiento sobre suelo para recuperar la capacidad de la marcha. Pacientes que pueden caminar al inicio del tratamiento se benefician con respecto a la velocidad, mejoraría su velocidad de la marcha y la resistencia al caminar. Y los pacientes que no pueden caminar de forma independiente al inicio del tratamiento, no parece que se beneficien del tratamiento en cinta rodante. Estos pacientes se beneficiarían más de una marcha asistida por robots. Dentro de la cinta rodante hay
un sistema que es con suspensión de peso parcial. En este caso sí que se puede usar para el entrenamiento de la marcha desde fases muy tempranas. El entrenamiento precoz, incluso en pacientes que no puedan cargar el 100% de peso sobre la extremidad parética. Se consigue reducir hasta el 30% del peso corporal. Esto nos brinda una valiosa información tanto al terapeuta como al paciente y sirve para valorar, pues, al inicio y durante el tratamiento y ver el tipo de programa terapéutico que se puede desarrollar mejor. Lo que se consigue es que la marcha tenga mayor simetría, con menor gasto o menor demanda energética que la marcha en suelo. Y tiene una limitación, que es que disminuyen las respuestas de equilibrio activas debido al uso del arnés. En cuanto a la robótica de extremidad inferior, el uso de la robótica para la rehabilitación de la marcha es lo más extendido e investigado. Gracias a la realización de movimientos repetitivos continuos, mejoran la fuerza, mejora la resistencia, la independencia, la calidad de la marcha, la velocidad, el equilibrio y la calidad de vida de los pacientes, aumentando además con ello su motivación. La robótica, combinada con la fisioterapia convencional, proporciona mayor capacidad funcional para la marcha, pero no deben usarse sustituyendo al entrenamiento de marcha convencional. El mayor beneficio se ve en los 3 primeros meses post-ictus y en los pacientes que no son ambulatorios al principio del tratamiento. El inconveniente de la robótica, pues, es su coste elevado, que se requieren grandes espacios, los movimientos están limitados y que no hay una respuesta a unos hechos impredecibles. Y luego la falta de comunicación con el propio paciente. Robots, pues lo mismo, también hay muchos, están con conos sin cinta rodante, conos sin suspensión parcial de peso, hay un montón de robots. Los primeros sistemas robóticos se diseñaron, pues, en los años 80 y permitieron avanzar en el conocimiento de la robótica. En 1999 se creó el primer dispositivo robótico comercial para la rehabilitación de la marcha, que es el Locomat. Es una herramienta de robótica con una cinta de marcha y suspensión parcial de peso. Asiste a la locomoción en pacientes que están gravemente afectados. Podemos regular el soporte de peso, la velocidad y la ayuda por parte de la máquina. Hay otras robóticas que quería comentar, que es el GAT Trainer, el 1, el 2 y el Lexo. Estos son un poquito diferentes porque son unas plataformas móviles para cada uno de los pies. Y lo que simulan es unos movimientos de los pies durante la marcha. Se realiza una trayectoria tipo elíptica. Estos también van con suspensión de peso y se puede combinar con electroestimulación. Y por último quería hablar de los exoesqueletos, también muy utilizados en la rehabilitación de la marcha. El exoesqueleto es básicamente una estructura que sirve como soporte. Los primeros que se diseñaron tuvieron un propósito militar y era para realizar amplias travesías sin asumir el peso del cargamento. El objetivo es recuperar y acercar la marcha a un patrón más fisiológico. Conseguimos mejorar la velocidad de la marcha y la resistencia. Una de las principales ventajas es que podemos controlar de forma muy precisa los parámetros de la marcha del paciente, que resultaría algo inabarcable con la terapia convencional. Y luego el porcentaje de asistencia por parte del robot para dar el paso, la altura, la longitud y la velocidad del paso son variables que podemos ajustar y personalizar a cada paciente. Los robots pueden ser de 2 tipos, los podemos utilizar para hacer una marcha estática sobre un tapiz rodante y los podemos usar de forma libre en el espacio, en el suelo. Hay exoesqueletos monoarticulados que no se usarían para estos pacientes y los multiarticulados, que son los que usamos en pacientes con daño cerebral. Aquí hay también un montón de empresas y de nombres comerciales, como el Rewalk, el Walking Assist, el Hank y demás. ¿Vale? Cada uno un poquito diferente, pero al final el objetivo es el mismo. Y nada, por último, para concluir mi parte, pues bueno, que si bien las nuevas tecnologías se han incorporado sobre todo para el diagnóstico y para una actividad quirúrgica,
pues la rehabilitación se apoya todavía excesivamente en las técnicas tradicionales con un uso intensivo de recursos humanos. Los terapeutas todavía pues, no contamos con un conocimiento adecuado de estas nuevas tecnologías para la actividad diaria. Y los desafíos que se plantean son la necesidad de que se desarrollen sistemas para su uso en el domicilio, así como en los centros terapéuticos, que sean más accesibles, que los investigadores deben buscar a los profesionales para trabajar conjuntamente, deben tomar en consideración las demandas de los pacientes con discapacidad y el principal foco que ha de estar en todos los sistemas contribuya a mejorar de forma real la calidad de vida en todas las dimensiones de estos pacientes y para el reentrenamiento en las actividades de la vida diaria. Vale, y vamos con la parte de neurooftalmología. Bueno, Arratsalde Danori, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a darle un poco en los retos de la rehabilitación. Lo que vamos a hacer, sobre todo, tanto la doctora González como yo, es hablar un poco de las terapias o los procesos que creemos que mejorarían la vida de estos pacientes en cuanto al futuro de los mismos. Obviamente, la neurooftalmología es una parte de la neurología muy complicada, muy ardua y la verdad que bastante larga. Podría ser una charla de 2 horas. No voy a hacer esto. Sobre todo, más que nada, porque en este webinar estamos médicos, terapeutas y personal no sanitario. Entonces, yo voy a hablar de manera muy, muy llana para que todos podamos entendernos, hasta una persona que no conoce nada de lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, que 2/3 de los pacientes con un daño cerebral adquirido van a tener problemas visuales. Y la mayoría de los profesionales les otorgamos poca importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que el ictus muchas veces provoca disfagia, como han hablado los compañeros, y estos son causas que tienen una mayor gravedad, o tienen problemas a nivel cardíaco, o tienen una hemiparesia o una hemiplegia, que obviamente son importantes y mucho más importantes que un daño visual. Pero eso no quiere decir que los pacientes no tengan otra serie de complicaciones que se puedan tratar y mejorar. Por tanto, una de las cosas que a mí me gustaría remarcar de esta sesión es que hay muchas más cosas aparte de una hemiplegia y una disfagia, ¿vale? Muchas veces el paciente no es consciente de estas carencias hasta que llegan a su vida y vuelven a introducir, bueno, a reincorporarse a una vida normal y de repente se dan cuenta pues que carecen de visión y que no pueden leer ciertas partes del periódico, o bien la familia te dice, es que el marido no para de darse contra los marcos de la puerta. Esto es algo que tenemos que solucionar. ¿Qué problemas puede producir un daño cerebral? Tenemos las siguientes alteraciones visuales que pueden producir. Pues una pérdida del campo visual. Esto es un defecto que consiste en no ver parte de nuestro campo de visión. Como veis en las imágenes, esto es como si nosotros estuviéramos viendo una imagen y la mitad del campo no se ve, ¿vale? Pero es que además, un daño cerebral adquirido te puede provocar una alteración de los movimientos oculares. ¿Qué es esto? Bueno, pues igual que tenemos una hemiparesia o una hemiplegia del brazo o de la pierna, los músculos que tenemos en los ojos también se pueden ver afectados. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues que a veces tenemos una alteración en la coordinación de los dos ojos, provocando lo que llamamos la diplopía. Esta visión borrosa o doble, más que visión borrosa, es doble, que hace que nos produzca hasta un cierto mareo. Además, en algunos casos podemos tener movimientos involuntarios, que los médicos lo denominamos nistagmos, que hacen que el paciente tenga una sensación continua de que su entorno se mueva, y esto para ellos es muy molesto. No solo también por la afectación, como ha explicado la compañera Ángela, de la musculatura facial, vamos a tener también una paresia que nos puede provocar que el ojo no sea capaz de cerrar adecuadamente y provocar alteraciones de, bueno, sequedad ocular, sensibilidad a la luz, y que precise una serie de tratamientos. Y es que además podemos tener problemas en el procesamiento visual. Bueno, aquellos que de terapeutas y médicos y, bueno, y pacientes que hayan visto y observado al principio, sobre todo cuando el paciente está en la cama y no dirige la mirada hacia el lado contralateral a la lesión, se llama una negligencia visual, ¿vale? Es una falta del procesamiento visual, falta de atención del paciente a los estímulos visuales que llegan por el lado, ¿vale?, afectado, que lo lleva a desatender a las cosas o personas incluso. ¿Vale?
La anatomía de la visión es muy compleja y muy ardua. Para hacer una síntesis, digamos, de alguna manera, ya, a grosso modo, la imagen es captada por la retina a través del nervio óptico, llega a una estructura que se llama el quiasma óptico, de ahí vamos a otra estructura que se llama el ganglio geniculado lateral y de ahí se desplaza hacia la corteza visual que está en el lóbulo occipital y en el lóbulo temporal. Esta imagen lo único que implica es que existen diferentes alteraciones de la visión en función del daño que hemos tenido a nivel cerebral, ¿vale? Cada persona y cada daño cerebral puede realizar una o otra o ambas alteraciones visuales, ¿vale? Los profesionales, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hacer un examen visual básico, mirando el estado refractivo, el estado binocular, el estado de la salud ocular, problemas de estos músculos oculares, con movimientos, haciendo un seguimiento de la visión, del dedo, movimientos oculares gerenciales. Además, tenemos que tener en cuenta que los pacientes normalmente a veces suelen estar cansados y exponerlos a este tipo de exploraciones van a dar consecuencia de que no quieran hacernos caso o tengamos problemas cognitivos que no le impidan hacernos el caso que nosotros necesitamos para evaluar correctamente estas alteraciones. Y además podemos tener otra serie de problemas visuales como son la fotosensibilidad, problemas campimétricos, que es lo que hemos hablado anteriormente, estas alteraciones visuales en las que ves solo mitad de un campo, o problemas en la percepción, ¿vale? Para ello, los profesionales tenemos que hacer una exploración bastante potente, en la que ya hay cuestionarios que ya están hechos para daño cerebral y alteraciones visuales, en el que tenemos que ir preguntando al paciente ciertos aspectos de su visión que son importantes y además también deberemos de evaluar aspectos que son más oftalmológicos, como la evaluación pupilar, la estática y la dinámica de la misma, la valoración del segmento anterior del ojo, la valoración del campo visual, la agudeza visual, el estado refractario, la motilidad, la evaluación del estado comunicativo y la evaluación de la línea media. Son una serie de evaluaciones, exploraciones y diagnósticos que lo que nos van a dar a los profesionales es conocimientos para que nosotros podamos tratar a los pacientes de una manera o de otra o combinada. Ahora lo que voy a poner es una explicación sobre los tratamientos rehabilitadores. Bueno, todo el mundo ya sabe un poquito sobre lo que es la neuroplasticidad cerebral, pero a rasgos modos, cuando en un paciente tenemos un daño cerebral adquirido, a rangos y a grosos modos, ¿vale? Tenemos un daño cerebral adquirido, esas neuronas que se ven afectadas, bueno, pierden la función y las que están alrededor intentan suplir esta acción de las que están enfermas o muertas. Esto es a grandes modos, ¿vale? La neuroplasticidad. Además, también tenemos que trabajar con la rehabilitación visual. ¿Qué es la rehabilitación visual? Bueno, la terapia visual se encarga de realizar una serie de ejercicios repetitivos con el objetivo de mejorar o restablecer funciones visuales perdidas o afectadas, utilizando un feedback para unificar respuesta ante estímulos. ¿Esto qué significa lo del feedback? Bueno, pues que yo le pido a realizar una acción al paciente y un sonido o una persona le tiene que corregir ¿para qué? Para que el paciente aprenda a reconocer errores, para rectificar una conducta y ser conscientes de su rectificación. El manejo de las disfunciones visuales secundarias a un daño cerebral adquirido se van a basar en tres conceptos. En el primero de ellos es la terapia óptica o de sustitución. Se expande el campo visual sano con ayuda de una serie de prismas. Como veis en la imagen, en la gafa, veis una especie de objeto sobre esa gafa y lo que hace es expandir el campo de visión que el paciente no tiene, ¿vale? Se utiliza sobre todo en las hemianopsias. Estas alteraciones que hemos visto al principio de los dos campos visuales y no veíamos parte, bueno, a la colocación de un prisma, esa visión se aumenta un poquito, ¿vale? La terapia oculomotora o de compensación, lo que se trata es de mejorar el desajuste entre las habilidades de los pacientes y las demandas que le impone el entorno. Enseña a los pacientes a compensar o adaptar utilizando una función preservada o que está intacta. Perdona, Iván. Perdona, Iván. Dime. Aparezco por aquí, soy tu mosquilla que aparece por ahí. Que aquí voy rápido.
andamos de tiempo un poco así, sin más, para Me queda que rápido, muy rápido, ¿vale? aligeres No un os poco si preocupéis. puedes. Vale, Gracias, perdona, ¿eh? nada. Lo que estaba comentando. Ejercicios de detección y localización a estímulos en diferentes puntos del campo visual. Aquí os pongo una web, que es el iSearch, que es del gobierno británico. Es gratuito, ¿vale? Esto de que es gratuito hay que tomarlo con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque a veces nos pensamos que las cosas que son gratuitas no necesitan de un apoyo externo. No, no es así. Por ser gratuito, esto no es un mueble de IKEA que tú te lo guisas y tú te lo montas. No, tú tienes que estar apoyado por un profesional que te aconseje y te ayude a realizar las terapias. ¿Vale? La tercera terapia es la de restitución del campo visual, que esto es mejora de la afectación mediante en el campo visual dañado. Estos son programas informatizados que tratan el campo visual fronterizo, estimulan el área de la zona visual sana y la zona del campo visual dañado. Como hemos puesto en el primer caso de las señanopsias, nosotros vemos la mitad del campo visual, pero en esa zona de transición es la de que si nosotros realizamos ejercicios repetitivos en esa zona, se han comprobado mediante estudios que el 95% de los pacientes ganan 5 grados. ¿Qué diréis? 5 grados, qué poco, ¿no? Bueno, pues al final 5 grados para un paciente que sufre estas cosas es bastante y les ayuda bastante. Vale. No se trata de elegir un tratamiento u otro, sino de combinarlo en función siempre de la necesidad del paciente. Como he dicho antes de lo de IKEA, el paciente debe ser aconsejado, apoyado y tratado por un profesional que indique los objetivos y los tratamientos a realizar. Por mucho que te pongas tú solo en el ordenador a hacer esa serie de juegos, si no van apoyados, tutorizados o programados por un profesional, los objetivos nunca van a ser duraderos o no van a ser alcanzados como deberían de llegar. ¿Vale? Voy a ir finalizando. Pero como reflexión diré que debemos pensar en un daño cerebral, aparte de otras causas, también en los problemas visuales, que no se tiene que dar todo por perdido, que buscamos un mejor resultado que permita eliminar o mejorar la sintomatología de la persona y que mejorar un déficit visual es mejorar la calidad de vida de la persona que lo sufre y, por tanto, la discapacidad del paciente. Y nada más. Es que ricasco da Nori. Una frase de Séneca: no puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Por mucho que seamos muy buenos, si no sabemos o no atendemos al paciente bien, quedará en nada. ¿Vale? Y ya está, chicos. Muy bien. Una muy buena reflexión para finalizar.